Buen día, mi nombre es Paola Cifuentes, estudiante del séptimo trimestre de Psicología en la Universidad Bicentenaria de Aragua y voy a defender esta presentación acerca de las técnicas de evaluación psicológica. ¿Qué es la evaluación psicológica? Primero, pues hay que tener en cuenta que la evaluación psicológica es una de las intervenciones más significativas en la práctica de la psicología, ya que esta pretende o está centrada en estudiar el comportamiento del paciente. Es una disciplina que se va a enfocar en explorar eh, y analizar este comportamiento, además de la personalidad, habilidades cognitivas y otras características, ya sea de una persona, una pareja, una familia o un grupo de personas en general. Esto lo va a hacer mediante métodos y técnicas científicas de recogida de información, como lo pueden ser los test psicológicos, los cuestionarios o la observación directa. Y a través de estos, pues lo va a interpretar para llegar a conclusiones o establecer, como aquí lo dice, un modelo de funcionamiento sobre el objeto de análisis. Estas evaluaciones psicológicas van a ser realizadas por profesionales capacitados siempre, tales como psicólogos clínicos, psicólogos o psicólogos educacionales. Y estos especialistas van a utilizar esa variedad de técnicas para recopilar la información y posteriormente analizarla para interpretarla y dar ya sea un diagnóstico o un plan de tratamiento a seguir. ¿Qué es la entrevista psicológica? Ahora, la entrevista psicológica es parte de esta evaluación psicológica y es el medio por el cual se obtienen los datos significativos que nos van a servir a la hora de realizar luego un diagnóstico ya sea psicológico o neuropsicológico. Esta entrevista clínica pretende, como ya lo dije, dar un diagnóstico clínico y además conocer al paciente. No solo se debe centrar en conocer pues, la situación del paciente para ofrecer, como ya lo he dicho, un diagnóstico, sino también es importante que en esa entrevista psicológica se cree una relación interpersonal entre el psicólogo y su paciente, lo que conocemos normalmente como rapport, y también comprometer al paciente con su tratamiento y dar respuesta a pues esas expectativas con las que él mismo viene a la consulta. La información obtenida en esta entrevista pues es muy útil también, como ya lo dije, para determinar el tratamiento a seguir dependiendo del caso de cada persona. Tenemos diferentes tipos de entrevistas psicológicas. Y las podemos clasificar según su estructura y preguntas y según su objetivo. Según su estructura y preguntas vamos a tener los tres tipos que vemos aquí en la lámina, que la primera es la entrevista estructurada. ¿Por qué estructurada? Porque se caracteriza por incluir preguntas cerradas y que van a estar focalizadas en la obtención de información para un objetivo específico. La entrevista semiestructurada combina preguntas abiertas y preguntas cerradas para que el paciente permita dar más información sobre lo que se le pregunta y en la entrevista abierta que permite tener una conversación más fluida entre el paciente, el terapeuta y las preguntas son totalmente abiertas. Aclarando, pues, las preguntas cerradas pues son preguntas más vocales, normalmente dicotómicas, que se responden con sí o con no, o de pronto de algún tipo de selección, y las preguntas abiertas pues permiten al paciente expresarse con mayor amplitud y contar pues su dolencia o sus inquietudes por las cuales asiste a la consulta psicológica. Entonces, esas son las diferencias entre estas entrevistas. La estructurada normalmente pues va a tener preguntas muy puntuales que van a ser respondidas de manera dicotómica, sí, no, con determinadas palabras, bien, mal, regular. Y la entrevista abierta pues ya es realizar preguntas al paciente y pues que se exprese todo lo que necesita decir y nos brinde toda la información em, donde el paciente debe explicar y el terapeuta pues debe reformular y orientar esta entrevista a función de lo que necesita saber. Podríamos decir que pues esta es una es de las más usadas, tiene sus ventajas porque obtenemos mucha más información, pero también tiene esa desventaja de que el paciente pues puede irse, como se dice coloquialmente, por las ramas y el evaluador pues está en
debe de tener la tarea de pues, volver a orientarlo en función a lo que se necesita saber en la consulta. También está, como ya lo dije, según su objetivo. Según su objetivo, podemos encontrar las entrevistas diagnósticas, las entrevistas de orientación y las entrevistas terapéuticas, y que ya como su nombre lo dice, pues básicamente define cada una de ellas, donde la entrevista diagnóstica, pues en esta se obtiene información para brindar un diagnóstico. La entrevista de orientación se utiliza más para dar información a los pacientes y la entrevista terapéutica se usa sobre todo para modificar conductas y actitudes y cambiar un poco la estructura del pensamiento. Ahora, ¿qué es la anamnesis? La anamnesis o anamnesis clínica es un procedimiento que se realiza normalmente en el primer contacto que se tiene con el paciente a través de la entrevista inicial. Y esta se hace con el objetivo de identificar al paciente y averiguar cuáles son sus dolencias, cuál es su historia y cuáles son pues las cuestiones ambientales, familiares y personales que pues son más relevantes en el caso del que se está hablando. Es la primera etapa del proceso diagnóstico y pues es muy importante para que el psicólogo comprenda qué es lo que está pasando con este individuo, cuál es su problema y de qué forma este está afectando o ha afectado eh, su vida y cómo los acontecimientos también de su vida y de su historia personal están afectando o contribuyendo a que este problema se perpetúe. Para conseguir la información en esta anamnesis de manera más organizada, es importante que el profesional pues recoja la información como de manera categórica, de una manera, por así decirlo, ordenada. Entonces, pues, una de las partes, las más comunes que suele tener una anamnesis psicológica, van a ser los datos de identificación, datos como nombre, número de cédula, de identificación, ciudad, país donde reside, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, datos generales que se van a tener allí en esta anamnesis. La historia clínica como tal, que básicamente va a englobar toda la anamnesis y va a tener también ciertas partes, como es el motivo de consulta, que es la razón por la cual el acudiente asiste a esta consulta y normalmente esta se suele escribir tal cual como el paciente lo manifieste, entre comillas, o si se quiere ya pasar pues, a términos distintos, se pasa a términos como más técnicos, pero ya no se escribe entre comillas. Eh, Está la enfermedad actual, que es un relato de cómo de lo que siente el paciente, de la razón por la cual está acudiendo o la razón por la cual viene a pedir ayuda. Están los antecedentes personales, primero los antecedentes personales, que son enfermedades o alteraciones anteriores y pues la historia clínica como tal del paciente, de su estado de salud físico y mental. Los antecedentes familiares que también pues buscan ofrecer como una mirada de los factores genéticos o epigenéticos o la predisposición que puede tener este paciente a padecer de diferentes patologías y pues reconocer si hay alguna relación familiar o hay algún antecedente previo de la aparición de lo que se está experimentando. Y la historia psicosocial que básicamente es conocer cómo se desenvuelve este paciente, sus hábitos, sus relaciones sociales, qué interacciones tiene, cómo se relaciona con los otros, cómo se percibe, entre otros. ¿Qué es ahora? ¿Qué es ahora una consulta psicoterapéutica? Una consulta psicoterapéutica, pues es básicamente cuando un paciente asiste a recibir psicoterapia, que es la psicoterapia, como aquí lo dice, es un enfoque que se
especializa en tratar problemas de salud mental, conversando con un psicólogo, con un psiquiatra o otro proveedor de la salud mental. También lo podemos conocer como terapia de conversación, como consejería o simplemente como terapia. Las personas dicen voy a terapia. Entonces, una sesión de psicoterapia es básicamente una sesión de rehabilitación y entrenamiento, por así decirlo, del cerebro. ¿Por qué entrenamiento? Porque en ella vamos a trabajar para corregir, entre comillas, errores del funcionamiento cerebral que detecta el psicólogo en el diagnóstico inicial y estos errores o equivocaciones o anomalías en la forma de pensar o del pensamiento y del enfoque o la filosofía de vida. Pueden ser nocivos estos errores del pensamiento para la salud del paciente y por eso eh, se, se recomienda la psicoterapia, porque esta diversidad de percepciones puede originar algún malestar, inquietud, incluso ansiedad, que a la larga puede, puede llevar a que ese paciente tenga actitudes o acciones incluso perjudiciales para la vida, puede traer problemas personales o incluso pues problemas sociales que afecten su entorno y producir pues alteraciones en su estado de ánimo que va a ser sensaciones desagradables. Entonces por eso la psicoterapia lo que va a hacer es enfocarse en identificar estos errores del pensamiento y en transformarlos. En la gran mayoría de los casos, pues la persona no es consciente de que esto es un error o que el pensamiento pues no es un pensamiento totalmente adaptativo y pues esto es lo que genera malestar y una alteración. Entonces, pues la consulta psicoterapéutica busca a través de diversas herramientas transformar estos pensamientos que son desadaptivos, son erróneos, y estructurarlos y cambiarlos a un pensamiento un poco más adaptativo y que sea más llevadero para la vida del consultante. Ahora, ¿qué es una evaluación psicosocial? La evaluación de los factores psicosociales, pues básicamente se utiliza sobre todo en la seguridad, las acciones de seguridad y salud de las organizaciones o de las empresas y pues básicamente busca conocer cómo es el entorno de las personas y cómo este entorno puede afectar en su salud. Em, También busca identificar cuáles son los riesgos psicosociales, que son pues ciertas factores que van a estar relacionados con las condiciones en las que la persona se desenvuelve, ya sean, si es un ámbito laboral, pues las condiciones de su trabajo, de la organización de su trabajo, cómo puede afectar esta de manera negativa. O pues si hablamos en un entorno general, como su ambiente, su familia, en este caso su trabajo, su círculo de amistad, puede tener alguna influencia sobre el estado de ánimo que está presentando el consultante. Las consecuencias de los riesgos psicosociales, o sea, de que alguno de estos factores externos de la persona esté afectando negativamente, va a ser la aparición de patologías como estrés, depresión, ansiedad, incluso enfermedades ya somáticas como enfermedades cardiovasculares, trastornos musculoesqueléticos, problemas gastrointestinales, que son sobre todo, pues, en este caso se clasificarían como trastornos psicosomáticos y pues esto lógicamente va a afectar el estilo de vida y la calidad de vida del consultante. Bien, ya se habló de gran parte de lo que pues en sí es una evaluación psicológica, pasando por la entrevista y la anamnesis, pero ahora pues viene una de las partes más importantes de esta primera evaluación psicológica, que vendría siendo el examen mental. ¿Y qué es el examen mental? Pues es un instrumento imprescindible en la consulta psicológica, ya que permite evaluar el estado de salud de este paciente de forma objetiva y también de forma completa. Y de esta manera pues se puede detectar qué aspecto de la mente del paciente pues no está tan bien. Como lo dice aquí en
El concepto, pues, es un instrumento semiológico, que quiere decir esto, que nos ayuda a identificar los signos y los síntomas psicopatológicos para realizar un diagnóstico adecuado. Este examen mental se va a dividir en secciones. Cada sección pues va a tener como su propio puntaje y va a ayudar a mostrar qué parte del pensamiento y de la memoria y otros factores, otras funciones mentales superiores van a estar afectados o van a estar bien. Y pues nos permite, mediante la entrevista, porque eso se realiza sobre todo pues, mediante como una entrevista y mientras la observación y la exploración ordenada de estos signos y síntomas, dar un diagnóstico básicamente. Tengo aquí un errorcito con el grabador de video que no me permite como continuar como al principio, hacerlo de manera continua. Entonces, como ya lo dije, este examen mental se va a dividir en diversas secciones. Y estas secciones vamos a tener una mnemotecnia que nos va a ayudar a que, pues, a recordar cada una de las secciones que componen el examen mental. Esta mnemotecnia es conocida como Comalija Paisa y pues va a tener cada una de las secciones. Iniciando con la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Pues básicamente es el conocimiento de sí mismo. Y pues lo vamos a clasificar en normal o normal. Normal pues podría decirse que es cuando hay un estado de lucidez, el razonamiento es claro, y pues ya patológico, cuando la conciencia está aumentada, que se conoce como hipervigilia, o cuando hay confusión, somnolencia, obnubilación, estupor y coma, que son pues los estados patológicos de la conciencia. Es como pues el estado de alerta básicamente que tiene el paciente. La orientación, que es conocido como ubicarse y reconocer dónde están en tiempo y espacio. En psicología, pues la conocemos de manera normal como autopsíquica y alopsíquica. Autopsíquica es pues la orientación en persona y la alopsíquica es en tiempo y espacio, o sea, en persona donde estoy yo en ese momento y alopsíquica en tiempo y espacio, qué hora es y qué día es y en qué lugar me encuentro. En cuanto a la orientación patológica, pues va a haber una desorientación parcial o una desorientación total y, o incluso pues aquí podría entrar también un poco lo que es la amnesia, de no recordar en qué lugar se encuentra la persona. Tenemos la memoria, que es la capacidad mental que permite fijar y retener información, recordar acontecimientos pasados, recordar acontecimientos recientes vinculados o no con la vida de la persona. Y hay pues diferentes tipos de memoria, que está la memoria de fijación, la memoria de retención, la memoria de evocación y la memoria anterógrada. Y también está la memoria retrógrada. Y pues si es patológico, pues alguna de esas va a estar afectada. La primera del Comalija Paisa vamos a tener que es la apariencia. Esta se evalúa con el primer contacto del consultante, cuando ingresa al recinto donde se va a entrevistar a la consulta del psicólogo. Y pues básicamente aquí se ve la apariencia, la actitud y la conducta. La apariencia, pues el estado físico, como es su higiene, como es su nutrición, como es su presentación, la actitud, como es su expresión facial y su expresión corporal, y la conducta, pues cómo se comporta en función a la entrevista, si está cooperativo, si está celoso, si está así como poco presto a colaborar, entonces esto se identifica en la A de apariencia. La L es el lenguaje, que es pues la capacidad innata de expresarse o comunicarse. Vamos a tener lenguaje verbal, escrito y también el lenguaje corporal. Y estos deben ser, para que sean normal, comprensibles y coherentes. En estas pues hay diferentes patologías del lenguaje que van a ser por lo menos la afasia, la disfasia, la disartria o la dislalia. Y pues las podemos identificar realizando diversas pruebas. La inteligencia, que es la capacidad básicamente de resolver situaciones, de comprender cosas, de asociar
y de integrar pues conocimientos para un fin específico. El juicio, que es una capacidad mental que permite pues como reconocer una situación, analizarla y evaluar si hay alternativas correctas, incorrectas y pues tomar una decisión para actuar frente a esta situación. Y pues vamos a decir si el juicio pues es adecuado o es inadecuado. La segunda A va a ser la atención, que es la capacidad pues para concentrar su actividad mental en un objeto determinado. Puede ser normal o puede ser patológica, como todas. Y pues en lo patológico vamos a ver aproxexia, hiperproxexia o hipoproxexia, que pues son básicamente hiper o hipo, pues ya sabemos que las capacidades de mantenerse concentrado en algo o no. El pensamiento, que es la capacidad que tenemos para procesar información, reflexionar, imaginar, y pues el normal de este pensamiento normal debe ser coherente o comprensible. Y pues evaluamos en el curso em, la velocidad y la facilidad con la que se producen estos pensamientos. Básicamente es lo que se evalúa acá. La afectividad, que está relacionado con las emociones y los sentimientos, que por lo menos a nivel patológico puede haber, no sé, una hipertimia, una tristeza, una melancolía, una depresión, mm, una miedo, apatía, todo esto se evalúa en la afectividad. La introspección, ¿qué significa la autocomprensión? O pues como la autopercepción, que está como dirigida a la comprensión que tiene el paciente acerca de lo que está padeciendo. Como que él diga estoy enfermo o me pasa algo y quiero mejorar para mantener mi calidad de vida, o que simplemente pues no reconozca que hay un problema que se está presentando. La sensopercepción, que pues tiene que ver con la capacidad que tiene el individuo de responder a estímulos, ya sean internos o externos, y la actividad psicomotora, que es la actividad voluntaria, consecuencia de la actividad psíquica. Son los actos o conductas psicomotoras que pueden ser aprendidas, voluntarias, involuntarias o innatas. ¿Cuáles van a ser las diferencias de la aplicación del examen mental en niños, adolescentes, adultos y adultos mayores? Voy a tratar de hacer un poco más rápida esta parte porque pues estoy extendiendo mucho. En los niños, la evaluación la vamos a centrar, como lo dice aquí, en el desarrollo cognitivo, emocional y social. Vamos a utilizar pruebas adaptadas a su edad, como por ejemplo el test de Raven, que mide la conciencia, que mide el cociente intelectual y se enfoca en la capacidad de hacer comparaciones. Y pues en la consulta con los niños es importante pues también la observación del comportamiento y la interacción que tiene este con sus padres o cuidadores. Y pues la entrevista con estos también pues parte importante de la evaluación psicológica del niño. En los adolescentes pues el proceso de evaluación va a considerar las diferentes etapas en las que éste se encuentra y pues las diferencias biológicas y cognitivas que empiezan a surgir en esta etapa de la vida. Y en esto se pueden realizar múltiples pruebas adaptadas a su edad. Y aquí también pues es importante que el representante, el cuidador esté presente para la comunicación de los resultados, pero en este caso no es obligatorio que este puede estar en la consulta o así como puede no estar. Y el proceso pues terapéutico va a ser distinto en función del momento evolutivo en el que se encuentre el paciente y teniendo en cuenta sus necesidades específicas.
En el caso de los adultos pues se va a buscar realizar la evaluación del estado mental, incluyendo pruebas de personalidad, de inteligencia, de atención y de otras características. Se utilizan pruebas como el test de Bender, por ejemplo, que pues va a evaluar el funcionamiento visomotor y la percepción visual y pues em, la comunicación de los resultados en este caso pues ya es directamente con el adulto y el proceso terapéutico que se adapte a sus características de su vida. Y en los adultos mayores, pues ya esta evaluación se va a centrar sobre todo en el deterioro cognitivo y la demencia, y se aplican también pruebas específicas como el Mini Mental Test, que permite pues evaluar la presencia de este desarrollo cognitivo y pues también se, la evaluación se enfoca en como conocer la funcionalidad cognitiva pues, de la vida diaria de este adulto mayor, cómo se desenvuelve y si lo puede hacer solo, si tiene posibles limitaciones físicas. Y ya para casi finalizar, vamos a hablar un poco acerca de los test que se aplican en esta evaluación psicológica. Primero vamos a tener los test psicométricos, que son métodos estándar y científicos utilizados para medir capacidades mentales y el comportamiento de una persona. ¿Para qué sirven? Pues esto va a depender de para qué están siendo aplicados y de qué tipo de test está siendo aplicado, porque tenemos pruebas de aptitud, pruebas de comportamiento, evaluaciones de la interacción humana, de la interacción entre diferentes personas y las pruebas también conocidas como pruebas neuropsicológicas, que son la percepción de las funciones sensoriales, de las funciones cognitivas y las funciones motoras. Entonces, ¿para qué van a servir? Pues para evaluar todo esto, pero pues son puntuales dependiendo de cuál prueba se aplique. ¿Qué buscan evaluar? Básicamente buscan evaluar la inteligencia, la personalidad, las habilidades y técnicas, la memoria y la atención y otros aspectos. Cuando se van a aplicar estas pruebas se aplican en las consultas psicológicas, en la evaluación psicológica o en la evaluación psicopedagógica y también utilizan en el área de reclutamiento de personal en las empresas. Y pues en qué área de psicología, como ya se dijo anteriormente, en cuando se aplican, pues se aplican en el ámbito educativo, en el ámbito clínico y en el ámbito empresarial. Y por último vamos a tener las pruebas proyectivas, que las pruebas proyectivas son métodos de evaluación de la personalidad y otras características mentales que se van a basar en estímulos ambiguos o poco estructurados. Estos son los test que vemos que se realizan enseñando imágenes a los pacientes o que los pacientes pues realizan algún dibujo y en base a esto pues se analiza lo que el paciente interpreta. Por eso es que se dice que van a ser ambiguos porque están sujetos a la interpretación del evaluador. Van a servir para conocer la estructura y el funcionamiento de la persona y descubrir emociones y conflictos internos que el individuo proyectará en las respuestas. Que buscan evaluar la personalidad, otras características mentales y ofrecen una visión única de la psique humana. Cuando se aplican en diversos contextos, como ya lo había mencionado antes, en el área psicoeducativa, en el área de reclutamiento de personal, en el área clínica, y pues pero se van a utilizar principalmente en el área de la psicología clínica de adultos y niños. Sería todo. Dejo las referencias aquí de donde se sustrajo la información de la que se habló en la defensa y muchas gracias.